Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en este medio, predicando y enseñando la palabra de Dios. Les damos gracias también a todos los hermanos, a todas las personas, amigos que nos acompañan en esta transmisión, esperando que sea de bendición para sus vidas. Vamos a continuar el tema que empezamos en el estudio pasado acerca de los últimos tiempos. Ya que en los medios oímos mucho acerca del nuevo orden mundial y cosas que van a suceder en la cual echan a volar un tanto la imaginación, yo quiero invitarles a que no prestemos oído a fábulas, no prestemos oído a lo que no está escrito, sino que prestemos oído a la palabra de Dios. Ya que como citábamos la vez pasada, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más permanente, es decir, más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Ahora, en los tiempos modernos se levantan muchos profetas que han profetizado acerca de que el fin viene. Yo recuerdo desde el 1996 se profetizaba que era ya el fin. Luego el 2000, en la falla de las computadoras, oí a muchos predicadores enseñar al respecto y decir, asegurar que a la hora cero se iba a parar todo. Se iban a parar las computadoras de los carros, las computadoras por las cuales que manejaban el agua, que manejaban la electricidad, todo se iba a parar. Y bueno, yo vi conforme a la palabra de Dios que las cosas que Dios va a hacer, va a ser en una forma sorpresiva, no en una forma que les dé oportunidad a las gentes de prevenirse, mayormente a los que tienen forma o tienen los medios económicos de prepararse, pues estos preparan sus provisiones. Oí de algunos que hasta habían almacenado víveres en una cueva, que por cierto después oí que les robaron los víveres que habían almacenado en esa cueva. Otros tenían lugares secretos, lugares a prueba de bombas, lo que le llaman búnkers, y que estaban preparados. Pero la Biblia dice que el día del Señor vendrá, y cuando Él venga será como ladrón de noche. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo viene el ladrón? No porque venga en una forma invisible, sino porque viene en una forma sorpresiva. De esa manera viene el ladrón. Y así será la venida del Señor. No vendrá con advertencia. Así está escrito. Entonces, hay muchos que han profetizado. Después del 2000, hablaban del 2012. Yo creo todavía muchos recuerdan esa fecha de que se iban a cumplir profecías de los mayas y que el 2012 era el acabose de todo. Ya hemos mencionado que ni aun Pablo, con la revelación y con la sabiduría que Dios le dio, no se atrevió ni a él mismo de proferir o de profetizar el día o la hora, ya que notamos que cuando él habla de la venida del Señor, en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, él se contaba como aquellos que habían en pie para la venida del Hijo del Hombre, para la venida del Señor Jesús. Cuando él dijo, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, él se contaba, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si él mismo se contaba, es que él tampoco estaba seguro, o él no sabía más bien el día, la hora, el mes o el año en que el día de la venida del Señor iba a ser. Entonces, de igual manera, nosotros no podemos ser atrevidos para profetizar el año, el mes o el día,
en lo cual muchos se han atrevido a hablar del día, el mes y año, y sin embargo sus palabras pues han quedado en fallidas, han quedado como mentiras, ya que tales profecías no se han cumplido. Aquí el punto es, no se trata de saber cuándo, sino se trata de saber cómo estar preparado. Eso es lo importante y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos preparados. Pues el día ni la hora, dijo el Señor Jesús, nadie la sabe, sino ni aun los ángeles que están en el cielo, sino eso solamente lo sabe vuestro Padre, que Él solo puso en su sola potestad, en su sola decisión, en su sola autoridad. Bien, entonces, además, quiero mencionarles algo acerca de los profetas. En un estudio posterior podemos ahondar más sobre el tema del ministerio, pero quiero que quedemos claro por qué no aceptamos o por qué no acepto profetas y apóstoles en este tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver una escritura ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20, un texto que he citado en otras ocasiones, que dice en el nombre del Señor Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces aquí figura en forma simbólica la iglesia como un edificio, como un templo que va creciendo para ser morada de Dios en espíritu. Y en ese edificio que se empezó a edificar con el Señor Jesús, la Biblia dice que Él es la principal piedra que se puso para empezar a fundar su iglesia. Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y enseguida viene el fundamento o el cimiento, que son, según este versículo, los apóstoles y profetas. Un cimiento solamente se pone en el inicio, solamente se pone una vez, y ese cimiento ya se puso una vez en el principio de la iglesia. Ese cimiento ya se puso en el principio de la iglesia, repito, y fue la enseñanza de los apóstoles y profetas. Un cimiento ya no se pone a media edificación. Un cimiento ya no se pone en un segundo piso. Un cimiento ya no se pone en un tercer piso o al final de la edificación. El cimiento solamente se pone al principio. Y ese cimiento ya se puso una sola vez y fue puesto por los apóstoles y profetas. De ahí en adelante, todos los demás ministerios, dones que Dios da a su iglesia pueden seguir edificando, pero no el fundamento. No van a poner o no se debe de pretender poner otro cimiento a media edificación. Es totalmente ilógico que alguien intente poner un cimiento a media edificación. El cimiento ya se puso una sola vez y ese fue al principio que se fundó la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Claro? La iglesia del Señor Jesucristo. Nunca los apóstoles, los discípulos mencionaron mi iglesia en forma posesiva como si fuera nuestra. Siempre la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no porque le estemos dando un título, sino porque estamos diciendo que la iglesia le pertenece a Él, únicamente a Él. Por eso es que no podemos o no admitimos bíblicamente profetas en nuestros días. Profetas que profetizan de que un meteoro
iba a llegar hace algunos años y que iba a destruir. Bueno, porque eso dijeron antes de que llegara la fecha. Un gran meteoro iba a llegar a Puerto Rico y que de ahí en adelante iba a ser el acabose del mundo. No, no podemos admitir profetas en estos tiempos que finalmente, como dice la Escritura, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Solamente voy a leer esas dos citas para poder fundamentar nuestras bases de la enseñanza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice en el nombre del Señor Jesús: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser, note usted, se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay quienes en nuestros días también se dicen ser apóstoles, pero no lo son. A sus apóstoles el Señor les dio enfáticamente, habrían de cumplir como apóstoles, como resucitar muertos. Estos que pretenden hoy en día ser apóstoles no resucitan muertos. Sin embargo, los apóstoles que mostraban las señales de apóstoles, ellos sí tenían, como dice la Escritura, señales de apóstoles y resucitaban muertos, limpiaban leprosos, sanaban al momento. El Señor les dio esa potestad, especialmente a sus apóstoles. ¿Y qué diremos de los profetas? El Señor Jesucristo advirtió claramente en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Profetas que engañarían con señales, con prodigios, y aún de ser posible a los escogidos. Entonces hay que estar informados, hay que estar alertas de lo que dice la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Por eso repito y recalco ese versículo con el que iniciamos estos estudios. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía es muy importante para el pueblo de Dios. No podemos estar oyendo voces aquí y allá, supuestas visiones que dicen: el Señor me mostró, el Señor me habló, una luz refulgente me esclareció delante de mí. Bueno, tantas cosas que oímos o se dicen. Gracias a Dios no doy oído a esas voces, y yo les invito a que más bien den oído a lo que dice la palabra de Dios, ya que Proverbios, vamos a leer un texto en Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Les invito a mis hermanos que pongan en los comentarios cómo dice en la versión 60, sin profecía el pueblo será, o el pueblo se descarriará. ¿Alguien puede poner en los comentarios cómo dice la versión 60? Espero que pongan sus comentarios para poder comprobar también como dice la versión 60 en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será. ¿Alguien puede aportar ese comentario? Gloria a Dios. Bien, les voy a decir: sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿sí? El pueblo no tiene rumbo,
el pueblo no sabe dónde ir ni cómo ir sin profecía. Entonces, sí es importante que el pueblo de Dios sepa la profecía, pero de acuerdo como dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar en nuestro libro que iniciamos acerca de lo que había de ser en lo porvenir, allí en Daniel. Daniel capítulo 7, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, Daniel capítulo 7. Espero que mis hermanos estén escuchando, nuestros amigos, ya que no vi que nadie pusiera en comentarios cómo dice la versión 60 en Proverbios 29:18. Voy a proseguir, si alguien puede poner, hermano José Rivera o alguno de los hermanos de la congregación, pueden poner el comentario de cómo dice Proverbios 29:18. Pero mientras tanto vamos a ir a Daniel capítulo 7 y ahí en forma paralela, como dije en el estudio anterior, vemos la profecía de los 4 reinos que se levantarían en los últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios le pague por, ya estoy viendo que pusieron el texto, sin profecía el pueblo se desenfrena. Gloria a Dios. Entonces no queremos que el pueblo se desenfrene, por eso es necesario abordar la profecía. Amén. Bien, entonces en Daniel capítulo 7 vamos a ver en forma paralela, no porque yo ponga este paralelismo, sino porque de por sí en la Biblia así está. Daniel capítulo 2, las 4 partes de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños equivalen a estas 4 bestias que vio Daniel en visiones. En visiones. Vamos a Daniel entonces capítulo 7, versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Quiero que note que siempre que hablamos de visiones o que la Biblia habla de visiones, son figuras, son símbolos. No es porque sea literalmente lo que se ve en el sueño o lo que se ve en las visiones, sino que son figuras, son símbolos. Bien, vio un sueño y visiones de su cabeza. ¿Por qué dice un sueño y visiones? Porque Dios siempre, cuando quiere hablar algo, lo muestra ya sea de una o de 2 maneras. Recuerda lo que dice Job capítulo 33, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Y aquí, para que quedara muy claro, se lo mostró a Daniel en un sueño y visiones, en forma plural, de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Versículo 2. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Vamos a ver, antes de seguir avanzando, si son símbolos, si son figuras, ¿qué significan esas 4 bestias? No lo voy a decir yo, no son 4 monstruos literalmente que vayan a emerger del mar, como alguien puede echar a volar su imaginación y pensar en bestias terribles o en monstruos terribles. Quiero decirle que eso lo hace Hollywood y le ha dado resultado para poder lanzar películas, pero la Biblia en realidad no lo enseña así. Bien, entonces, ¿qué son esas 4 bestias? Voy a anticiparme a leer la interpretación que se le dio a Daniel, versículo 16 y 17. En el nombre del Señor Jesús, de este mismo capítulo. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4,
4 reyes son que se levantarán en la tierra. Cuando habla de reyes, no se refiere propiamente a una persona, sino se refiere a reinos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son reinos? Si usted sigue o seguimos leyendo, en el contexto se habla de reinos. Bien, inclusive vamos a ir al versículo 23 para que vea que esos reyes son reinos. Versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Un cuarto reino en la tierra. Entonces, estos 4 reyes son reinos que se levantarían, volviendo al versículo 17, son 4 reyes o 4 reinos que se levantarán en la tierra. ¿Qué pasaría o hasta cuándo estarían esos 4 reinos prevaleciendo? Hasta lo que se cumpla lo que dice el versículo 18. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. Pregunto, ¿ya han tomado el reino de esta tierra o en esta tierra los santos del Altísimo? No. Eso se va a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Y sigue diciendo el versículo 18, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿Se ha cumplido ya esta profecía? No se ha cumplido. Los santos del Altísimo no han tomado el reino y no han tomado el reino que será eterno, que será de ahí en adelante solamente de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos. Entonces, si no se ha cumplido lo que dice el versículo 18, entonces esos 4 reinos prevalecerán hasta que se cumpla esta profecía del versículo 18, de que tomarán el reino los santos del Altísimo. Por cierto, ese será el 5º reino. Le decía yo a un hermano que yo voy no por la 4ª T o por la 4ª transformación del gobierno. No, yo voy por la 5ª transformación. Esa 5ª transformación, quiero aludir, que será entonces el 5º reino que realmente transformará, cambiará a este mundo en un mundo de paz, en un mundo donde reina la justicia y la paz. Bien, entonces, estas 4 bestias, volviendo al versículo 3, nos queda claro por la escritura que son 4 reinos. Sigue diciendo el 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿Qué es la mar? Vamos a ver en la escritura qué significa la mar. Voy a ir hasta el último libro, ya que Daniel y Apocalipsis están muy relacionados. Y vamos a ver ahí qué es esa gran mar. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Gloria a Dios. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Son multitudes, son naciones, son muchedumbres. Esas aguas donde la ramera se sienta. Esa ramera, por cierto, va montada en una bestia. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? El versículo 7. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el 3. El 3 primeramente dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer, ¿dónde? Sentada sobre una bestia bermeja. Bien, entonces, tanto la bestia como la ramera vienen de muchas aguas. Leo también el versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá
y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, y está a su vez sentada sobre una bestia bermeja. Esas aguas, ya nos dice el versículo 15, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El capítulo 13 de ahí mismo de Apocalipsis, versículo, gloria a Dios, versículo 1, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Ahí está otra vez, esta bestia, que es un reino, subir del mar. O en Apocalipsis 17 lo menciona como muchas aguas, que finalmente tanto ese mar como esas muchas aguas son pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que esta bestia y tanto la mujer que está sentada sobre esta bestia vienen de muchas aguas, es decir, son sustentadas por mucha gente, por muchas naciones. No nos sorprenda, ya que el Señor Jesucristo dijo que estrecho es el camino que lleva a la vida, pocos son los que entran por la puerta estrecha, pero ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Muchos son los que van por ese camino. Bien, entonces, volviendo a Daniel capítulo 7, vuelvo al versículo 3, ya ubicamos qué son esas cuatro bestias, cuatro reinos, grandes, diferentes, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Versículo 4, volviendo a Daniel 7, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose en yesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Esa es la primera bestia que, como ya vimos, corresponde a la primera parte de la imagen que vio Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. ¿Qué era la cabeza de oro? Se le dijo a Nabucodonosor acerca de la cabeza de oro: tú eres esa cabeza de oro. ¿A quién representaba el rey Nabucodonosor? Al reino de Babilonia, un reino que fue o imperó en forma dominante en el mundo antiguo del año 605 antes de Cristo al año 539 antes de Cristo. Ahora, no es la primera vez que vemos en la Biblia un paralelismo en forma paralela, dos visiones, dos sueños que significan lo mismo. Antes de proseguir aquí con Daniel capítulo 7, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, disculpe si estoy redundando, en Génesis capítulo 37. Estos son los sueños que vio José acerca del destino, del final que iba a tener él en relación a su padre y a sus hermanos. Sabemos la historia de José y si alguien no la sabe, le recomiendo que lea el libro del Génesis a partir de este capítulo 37 de Génesis, Génesis 37, la historia de José en el cual es vendido como un esclavo por sus hermanos, pero Dios lo pone en alto en el reino de Egipto y después sus hermanos vienen a inclinarse delante de él pidiendo ayuda porque había hambre en toda la tierra y ellos también tuvieron necesidad de ir a Egipto donde había abundancia, ya que gracias a la buena administración de José hubo abundancia para los 7 años de hambre que hubo. Bien, y quiero mostrar este ejemplo de Génesis 37, 7 al 9. He aquí atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieronle sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros?
o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, diferente, pero era sobre lo mismo. Soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Dos sueños diferentes, pero que querían decir lo mismo. Dos sueños con diferentes figuras, pero que finalmente era lo mismo que había de suceder. Después vemos el sueño de la escasez en el que había de haber en Egipto, y que José pudo declarar esos sueños, y también con dos figuras diferentes, la de las espigas escasas y la de las vacas flacas. Bueno, dos figuras diferentes, pero con el mismo significado. Es lo mismo que pasa acá en Daniel capítulo 2, capítulo 7. Dos formas o figuras diferentes, pero con el mismo significado. Volviendo entonces, entendiendo eso, volvemos a Daniel capítulo 7, versículo 5. Sigue diciendo la escritura ahí: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas y entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Bueno, esto vimos que en Daniel capítulo 5, versículo 31 al 32, como los medos y los persas, en la figura de dos bestias, en una lucha entre un carnero que representaban los medos y los persas, es decir, un cuerno del carnero representando a los medos, el otro cuerno del carnero representando a los persas, en sí una bestia, un carnero, luchando en una forma embravecida contra un macho cabrío. No pudo resistir ante el macho cabrío finalmente, pero aquí vemos que ese carnero representaba a los medos y persas. Gloria a Dios, que terminó con el primer reino de Babilonia. El reino de los medos y los persas, como ya lo vimos, dominó del año 538 antes de Cristo al año 331 antes de Cristo. Alguien lo puede comprobar también en la historia. Bien, entonces ya no vamos a leer los textos porque ya los vimos en la escritura pasada. Las escrituras que corresponden al término de Babilonia, y ahora subiendo los medos y los persas. También se le mostró, recuerda que leímos esa escritura en la pared a Belsasar, rey de Babilonia, diciendo: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Ahí está cómo termina el reino de Babilonia, y es dado a los medos y los persas. Versículo 6 de aquí, de este capítulo 7 de Daniel. Después de esto yo miraba aquí otra semejante, otra bestia, una tercer bestia, es decir, un tercer reino, semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Se dice la historia de ese rey, el reino de Grecia, que tuvo o fue dividido entre él y 3 generales más, 4 cabezas, él y sus otros 3 generales. Usted lo puede ver en la historia o hasta en el buscador de Google, y busque los generales de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y le indica que son 3 en los cuales dividió su reino, él siendo una de esas cabezas y sus generales siendo las otras 3 cabezas de ese reino.
Este reino de Grecia prevaleció del año 330 antes de Cristo al año 146 antes de Cristo. Ya citábamos también Daniel capítulo 8, verso 20 al 21. Citábamos Daniel capítulo 10, versículo 20, cuando este reino de los medos, del reino de los medos y persas es reemplazado por el reino de los griegos. Pero vamos a la cuarta bestia, que realmente nos va a abarcar mucho de estos estudios. Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, he aquí la cuarta bestia, es decir, el cuarto reino, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia que Daniel describe como espantosa y terrible, viene siendo la misma cuarta parte de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños, que estaba mezclada con barro cocido, sus pies en parte de barro cocido y en parte de hierro, un hierro fuerte mezclado con el tiesto de barro. Ya veíamos que este reino tiene dos facetas, uno que es el poder político y militar y la otra faceta que es el poder religioso, que a través de los tiempos se ha manifestado este cuarto reino. Aparentemente, digo aparentemente porque así lo dice la historia, el reino de Roma, y aunque aquí no dice exactamente en el libro de Daniel la palabra Roma, sin embargo las características, la descripción que da de esta bestia o de este reino corresponden precisamente en forma muy clara y precisa lo que hizo el reino de Babilonia en contra del príncipe de los príncipes y en contra de su pueblo, la iglesia. Bien, este reino de Roma vino a dominar política y militarmente del año 146 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Dije en su faceta política y militar. Pero este reino continuó en su faceta religiosa y también con engaño. Antes de irnos de aquí de Daniel, vuelvo a leer lo que dice Daniel capítulo 8, hablando de este cuarto reino. Dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Tome nota de eso, no con fuerza suya. Y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes, y note, y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar, ¿qué cosa? El engaño en su mano. Algo que no dice de los otros reinos. De este cuarto reino sí dice que haría prosperar el engaño en su mano, en su voluntad, en su fuerza. Haría prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz, óigalo bien, y con paz destruirá a muchos, hablando aún de paz. Y contra el príncipe, ya mencionaba que algunas versiones, entre ellas la Biblia de las Américas, tiene ahí príncipe con P mayúscula, porque se refiere al Señor Jesús. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado.
Todos sabemos, los historiadores saben, que el reino que se levantó literalmente contra Jesucristo y que con su ejército y con sus soldados romanos lo llevó a la cruz fue el Imperio de Roma. Este reino, además, haría prosperar el engaño en su mano, una cosa, y también destruiría al pueblo de los santos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13. Bendito el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar. Ya vimos qué significa ese mar. Gentes, muchedumbres. Y vi una bestia. Ya vimos que una bestia no es literal, sino que es un reino, un poder. Vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella nombre de blasfemia. Después vamos a ver que esas cabezas, esos cuernos significan reyes que están sustentando este imperio, que están representando a este dominio o a este reino. Versículo 2, ¿se acuerda que en Daniel capítulo 7 simplemente Daniel dijo que era espantosa y terrible? Pues aquí Juan, el apóstol, que fue quien recibió estas revelaciones, da una descripción de esta bestia y dice en el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Allá en Daniel capítulo 7 habla de un tigre, que es un felino muy similar, leopardo y tigre muy similares, y sus pies como de oso. ¿Se acuerda que ya vimos que una de las bestias, si no me equivoco, la segunda bestia era como oso? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está hablando de en forma paralela, pero está describiendo la bestia así, segunda era como un oso. Acá dice que esta bestia, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. Vemos entonces que la primera bestia de Daniel 7 era como león. Y aquí esta bestia, su boca como boca de león. O sea que esta bestia, en este reino se junta el poderío de los anteriores reinos que antecedieron antes de este reino. Es decir, toda su maldad, todo su poder, como que en este cuarto reino, por la descripción que aquí da, se aunan, se juntan y representan a esta cuarta bestia. Seguimos leyendo la parte final del versículo 2, y el dragón le dio su poder. ¿Se acuerda que allá leímos en Daniel capítulo 8 que se levantó este reino no con fuerza suya? No con fuerza suya. ¿Por qué? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Y aquí dice, ¿por qué? Porque el dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Bueno, pues ahí lo dice en el capítulo 12, sin ir muy lejos. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿quién es ese gran dragón? Diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, el cual engaña a todo el mundo. Fíjese que el engaño ha sido prosperado en su mano. Así lo leímos en Daniel capítulo 8 acerca de la cuarta bestia. Hará prosperar el engaño en su mano. Y es precisamente lo que Satanás hace cuando dice aquí, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
La arma que usa Satanás es el engaño. No se crea de los cuentos de Hollywood y de las películas que representan a Satanás como un monstruo, como un horripilante monstruo o como un ser hablando al revés y hablando blasfemias y cosas de esas. No, la Biblia dice que Satanás engaña a todo el mundo, y si Satanás engaña a todo el mundo, no viene como un monstruo, no viene con cuernos, no viene con cola. No dice la Biblia que tenga ni siquiera cuernos o cola, ¿sí? Bueno, aunque en forma figurada dice que el dragón arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, pero esto es una figura de este ser que antes era un querubín, según Ezequiel capítulo 28. Bien, entonces, note usted quién es el dragón, el diablo y Satanás, en el cual engaña a todo el mundo. Bien, y si ese dragón le dio su poder, a la cuarta bestia le dio su poder de engaño, y además le dio su trono y grande potestad. Le dio su trono. Sí, antes de irnos de este versículo, para que vean lo que quiere decir, le dio su trono, vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 2. Le dice esto a una iglesia que apostató. Vamos a ver por qué. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas: yo sé tus obras. Recordamos que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Yo sé tus obras y dónde moras. Y luego, ¿qué dice? ¿Dónde moraba esta iglesia que apostató de la verdad? Donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Lo vuelve a decir. Pues cómo no, si ahí estaba la silla de Satanás. Donde, así brevemente voy a decir, Pérgamo viene de dos palabras, que es gamos. La palabra gamos significa unión o enlace. Eso lo vimos cuando vimos las bodas del Cordero. Y purgos, que significa torre o elevación. En otras palabras, como que la palabra Pérgamo nos dice mucho. ¿Por qué? Porque significa unión o enlace para elevarse, para engrandecerse. Y es precisamente que en las etapas de la iglesia llega a un tiempo después de 3 años de persecución, después de 3 siglos de persecución, 300 años de ser perseguidos en nuestra era, es decir, después de Cristo. Los cristianos eran lanzados al Coliseo de Roma, eran lanzados como alimento a los leones. Finalmente, después de esos 3 siglos, por el año 325 de nuestra era, se levanta un emperador llamado Constantino. ¿Y qué cree? Dio un edicto que cesaría o que cesaba la persecución contra los cristianos. Y no solamente eso, sino que promulgó en un edicto que de ahí en adelante los cristianos eran la iglesia oficial del imperio, o la religión oficial del imperio. Entonces, ¿qué pasó con esos líderes religiosos? Muchos, o en su gran mayoría, apostataron. Véalo usted en la historia también. Apostataron porque el emperador los invitó prácticamente a que se sentaran al lado de él para tener dominio político, para poder tener una influencia ya no espiritual, sino una influencia política. Y es ahí donde se une la iglesia apóstata con el Estado, es decir, con el gobierno, con el imperio de Roma. A partir de ese tiempo,
Por eso el Señor le dice, yo sé dónde moras, donde está la silla de Satanás. ¿Y a qué reino se refería? Estamos hablando todavía del cuarto reino, estamos hablando del reino de Roma, pues fue el emperador romano quien se unió a la iglesia con el Estado, con el imperio romano. Bueno, y ahí es donde dice Apocalipsis 13, volviendo ahí, la parte final del versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Ahí puso su silla, el dragón, el diablo, en el imperio de Roma y grande potestad. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la función de Satanás? Engañar a todo el mundo, según Apocalipsis 12:9. Allá mismo también lo dice, ya lo leímos en Daniel 8, hará prosperar el engaño en su mano. Pero luego dice el versículo 3, Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada o fue sanada, y se maravilló toda la bestia en pos de la bestia. Perdón, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aparentemente el imperio de Roma fue derrocado, se acabó, ya no existió políticamente o militarmente, fue derrocado en el año 476 después de Cristo, pero de ahí en adelante, ¿qué cree? La herida que tuvo fue sanada, fue curada para que siguiera su reino. ¿Cómo? Bueno, pues dice la escritura cómo sucedió esto. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas cuidado, porque dice ahí el texto, mas hablaba como un dragón. Pero esta bestia, que es otro poderío, que es otro reino, no se levantó en contra de la bestia que está hablando el versículo 1 y 2. No, se levantó para aliarse con ella, para favorecerlo, para favorecerle o para representarla. Pues fíjese lo que dice el versículo 12, y ejerce todo el poder ¿de quién? De la primera bestia, no de Babilonia, sino de la primera bestia que está hablando en el versículo 1 y 2, que viene siendo la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, de Roma. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace, fíjese cómo actúa a favor de esta bestia que es Roma, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Es esta segunda bestia que aparece, viene a representarla, viene a favorecerla, viene inclusive a subsanar la herida que tuvo el imperio de Roma. Y esta segunda bestia, también en forma figurada, pues claro, no es literal una bestia, es un poderío también, es un reino, pero ¿sabe qué? Es un reino religioso. Un reino religioso que va de la mano de esta cuarta bestia, no para sustituirla, no para reemplazarla, sino para trabajar o representarla y favorecerla con sus acciones. ¿Por qué digo que es religiosa? Bueno, la descripción lo dice. Vamos a poner atención en lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Note usted, semejantes ¿a quién? A los de un cordero. ¿Quién es representado en la Biblia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Y no solamente lo dijo Juan el Bautista, también aquí en el libro de Apocalipsis se habla del Cordero de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 se habla del Cordero,
En el versículo 9 cantaban. ¿Cuál era el versículo 6 también? Dice, y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios con tu sangre. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Pero qué cree? Volviendo a Apocalipsis 13:11, esta otra bestia, este otro poderío es religioso porque se representa como Cristo mismo. Se representa como representando a Cristo, pues dice que tenía 2 cuernos como los de un cordero. Pero fíjese en el contraste. Cuidado, porque aunque tiene apariencia de cordero, ¿qué dice? Más cuidado, porque dice ahí el texto, más hablaba como un dragón, o hablaba como el dragón. ¿Quién es el dragón? Ya lo vimos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9. Ahora, ¿cómo habla el dragón? ¿Cómo habla el diablo? Habla con blasfemias, vociferando, pues no solamente así, pero más que hablar así, Satanás habla con engaño. Así lo dice la Escritura, el cual engaña a todo el mundo. Pero vamos a ver un texto sin perder aquí Apocalipsis, en el Evangelio según Juan por el capítulo 8. Gloria a Dios, capítulo 8, versículo 44. Le dijo el Señor a aquellos fariseos que querían matarlo o procuraban matarlo. Les dijo en el versículo 44, vosotros, vuestro padre, el diablo sois. ¿Quién era el padre de ellos? Jesús se lo está diciendo claro y directo. El diablo de usted, el diablo es su padre, o el padre de ustedes es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿cómo habla? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es ¿qué cosa? Mentiroso y padre de mentira. Es el padre de la mentira. Es mentiroso. Él con el engaño es como engaña al mundo, engaña a todo el mundo. Vuelvo a referir el texto de Apocalipsis 12:9, el cual engaña a todo el mundo. Entonces, por eso dice el capítulo 13 de Apocalipsis, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, fíjese, con apariencia de piedad, con apariencia de que es Cristo, pero hablaba como un dragón. ¿Cómo habla el dragón? Con mentiras, con engaños. Y trae señales este poder religioso. Trae señales este reino religioso que hasta tiene su propia capital. Es el único país, el más pequeño de todo el mundo, pero con más poder y que tiene su propio país. Bien, investigo lo cual es. Se lo dejo de tarea para que investigue cuál es ese reino tan poderoso que tiene su propio país. Este reino que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón con mentira, dice el versículo 13, y hace grandes señales. Oiga, trae señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el Antiguo Testamento, ¿quién hizo descender fuego del cielo invocando a Dios? Elías. O sea, trae inclusive hombres como
aparentando o imitando al profeta Elías, en cierta manera, con gran poder, con señales, con milagros. Y a través de esas señales, tenga cuidado, no se deje guiar por las señales, porque dice el versículo 14, ¿qué dice? Y engaña a los moradores. Otra vez, esa palabra clave, engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué medio? Diciéndoles, nosotros somos del diablo, queremos engañarlos para que se vayan al infierno. No, por favor, ninguna doctrina dice eso. Engaña a los moradores de la tierra, ¿cómo? Por señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, de la primer bestia que habla aquí el capítulo 13 de Apocalipsis, que es el Imperio Romano. Trabaja para ella, en representación de ella. Son asimismo las dos un solo poderío, un solo reino. Entonces dice ahí que con las señales que le ha sido dado a hacer, engaña a los moradores de la tierra. ¿Sí? Y tiene tanta influencia que manda a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, es decir, que vuelva a resurgir el mismo modelo de gobierno de esa bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Vamos a ahondar más en ese tema en el próximo estudio, pero quiero que quede claro, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, aclarando eso, que trabaja para la cuarta bestia, trabaja para el Imperio de Roma, pero ahora en su faceta de barro, ahora en su faceta religiosa, con cuernos como de cordero, pero cuidado, habla como dragón y además hace señales de tal manera que por medio de esas señales engaña a los moradores de la tierra. Vamos a ver solamente un texto más, sé que el tiempo transcurre y la verdad estos temas son muy interesantes, por lo cual yo le pido que esté muy atento y no se pierda estos estudios, ya que sacaremos a la luz muchas cosas muy interesantes. Voy ahí a la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos y en verdad, qué peligrosos. Que te engañe el enemigo no te agarra de sorpresa, pero que te engañe el que consideras bueno, el que consideras amigo, el que consideras gente de bien, el que consideras hasta inclusive un hombre de Dios, como un cordero, que lo consideras como inocente, cuidado porque habla como dragón. Vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero note lo que dice el versículo 5, teniendo apariencia, ¿de qué cosa? ¿Qué apariencia? Apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto se evita. Cuidado, porque esto iba a pasar en los últimos tiempos, teniendo apariencia de que son buenos, teniendo apariencia de religiosidad, hasta su vestuario refleja santidad y refleja que son muy buenos, que son santos, pero cuidado con las apariencias, porque ya lo dijo el Señor, por dentro son lobos rapaces. Recuerde que entonces este poderío
de la cuarta bestia, cuya una de sus cabezas fue herida. Sí, su poder político y militar como que acabó en forma imperial, pero siguió ayudada por una segunda bestia o por un segundo frente, por una segunda faceta religiosa, con cuernos como de corderito, parece inocente, pero tenga cuidado porque habla como dragón. Y el dragón habla con mentira, con engaño, el cual Satanás, Apocalipsis 12:9, ya lo citamos reiteradamente, engaña a todo el mundo. Bien, entonces les invitamos mañana, si Dios quisiera y viviéramos, a las 11 de la mañana estaremos continuando con este tema tan interesante. Yo le pido que esté atento, ya que esto realmente nos compete a todos y debemos estar muy alertas ante los acontecimientos finales. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque una vez más nos has permitido compartir este estudio de la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Yo te pido, Señor, que a nadie le ofenda, que haya un corazón abierto, una mente abierta a tu palabra para que puedan discernir lo que está escrito, sí, y podamos y puedan todos los que nos escuchan entender el propósito de estos estudios, descubrir no una profecía de particular interpretación, sino revelar lo que la profecía bíblica nos dice y estar de esta manera atentos ante los acontecimientos que están sucediendo y que sucederán en el fin de los tiempos. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de todas aquellas almas, amigos que escuchan esta transmisión, porque el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que obres arrepentimiento en los corazones, que obres, Señor, que tu palabra dé claridad, que tu palabra revele todos estos acontecimientos que suceden y que sucederán en el fin de los tiempos. Danos, Señor, revelación, porque sin profecía, como dice tu palabra, el pueblo será disipado. Sin profecía, el pueblo se desenfrenará. Sin profecía, el pueblo no tendrá rumbo, no tendrá dirección. Por eso es importante que tu pueblo conozca la profecía bíblica, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y que podamos tener dirección, podamos tener un rumbo claro y preciso dentro de tus planes, y saber, Señor, que cuando todas estas cosas comiencen a hacerse, no temamos, no nos amedrentemos, sino que estemos alertas y conscientes de que todo está escrito y de que todo ya no lo has anunciado por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes, todos los que nos acompañan en esta transmisión. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para tu pueblo, para tu iglesia, para todas las almas que escuchan.